6, por favor. Y de hecho lo que voy a predicar un poquito tiene que ver con eso, ¿ok? Es Marcos capítulo 6, versículo 53. Ahí en su Biblia, búsquelo ahí sentadito, donde está. Ahí vamos a leer. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 53, hermanos. Cuando lo tenga, diga amén. Para saber que lo tiene y empezar a leerlo. Dice en Marcos capítulo 6, versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le reconoció. Y recorriendo toda la tierra, a ver dónde estoy. Gracias. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos y lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban, fíjese bien, hermanos, y le rogaban que les dejase, ¿qué? Tocar. Le rogaban a Cristo, la gente le rogaba a Cristo, o los enfermos, o los que traían. Ellos les rogaban, escuchen, hermanos, ellos rogaban que les dejase tocar a Jesús. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y luego fíjese lo que dice, hermanos. Y todos los que le ¿qué? Los que le tocaban quedaban ¿qué? Voy a leer la última frase del versículo. Y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban, quedaban ¿qué, hermanos? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, ¿cómo necesitamos, Señor, ser tocados por ti? ¿Cómo necesitamos, Señor, que gente te toque, Señor? Que gente quiera a Jesús. ¿Cómo necesitamos gente que busque a Jesús? Gente que siga a Jesús, gente que crea en Jesús, gente que sirva a Jesús. ¿Cómo necesitamos gente que sea tocada por la presencia de Dios? Vivimos, Dios, en un mundo tan lleno de maldad, tanta confusión que hay en esos días, Dios, donde la gente ya no quiere buscar de Dios, donde la gente se está apartando más y más de Dios. Y aún aquellos que lo quieren hacer a su manera, a su forma, a su gusto. Pero, Señor, hay una manera correcta, hay una forma correcta, y esa es que tú toques. Ser tocados por ti, Señor, necesitamos. Ser enseñados por ti, ser guiados por ti, ser bendecidos por ti. Pedimos en esta hora, Señor, que a través del mensaje podamos entender que no solamente necesitamos gente que quiera ir a Jesús, pero también necesitamos que Jesús toque las vidas de cada uno de nosotros para que podamos ser sanados, para que podamos ser bendecidos. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes conocen el ministerio, hermanos, que Cristo hizo. ¿Cuál fue el ministerio de Cristo? Número 1, predicar el evangelio del reino. Amén. Número 2, enseñar a sus discípulos. Y número 3, sanar. A través de lo que Cristo hacía, la gente venía a Él. A través de los milagros que Cristo hacía, la gente venía a Él. Mucha gente vino a Cristo de corazón, mucha venía solamente para que les diera algo. Mucha gente en el ministerio de Cristo, en el tiempo de Cristo, su ministerio, mucha gente se convirtió a Jesucristo. Amén, hermanos. Si usted lee los evangelios, ahí va a mirar en los 4 evangelios, ¿verdad? Cómo es que mucha gente creyó en Jesucristo. Donde él iba, predicaba. Acabamos de leer aquí una parte de la escritura donde llegaron a una orilla, ¿verdad? Llegaron a un lado. Antes de eso habían andado en el mar.
Antes de eso, ¿verdad? Habían andado allá. Cristo hizo varios milagros, los milagros de los panes y los peces. Cristo hizo el milagro de salvarles a ellos cuando estaban allá en la tormenta en medio del mar. Se les aparece y Cristo ¿verdad? Los salva de ahí, de morir ahogados. Y vemos todos los milagros que Cristo hizo. Usted lee los evangelios, se va a dar cuenta de todo lo que Cristo hizo, todo su ministerio que él llevó a cabo, y mucha gente creía en él, mucha gente le servía, mucha gente le seguía, mucha gente le servía. Gente que no eran cristianos, gente que no tenían al Señor Jesús, y miraban los milagros que él hizo y creían en él. O sea, Cristo usó diferentes maneras, hermano, métodos para que la gente pudiera creer en él. Una de las cosas que, aparte de la enseñanza y la predicación, fueron los milagros. No ha habido nadie en esta tierra, hermanos, con el poder de hacer milagros como Cristo lo tuvo. Amén, hermanos. Aunque Cristo les dio también a poder a los apóstoles un poder temporal para que ellos también, si se ocupaba hacer milagros, los hicieran, ¿verdad? Y les dio autoridad, y les dio poder sobre tantas cosas, ¿verdad? Ahora sabemos que fue un tiempo específico que Cristo les dio solamente a los apóstoles, no se lo dio a todos los demás. No veo a Cristo yo diciéndole a toda la multitud que había creído, vayan y hagan milagros y saquen demonios y todo eso. Cristo se lo dio a los apóstoles y se lo dio con un propósito, ¿verdad? Pero el tiempo de Cristo, ¿verdad? Cristo hizo muchos milagros. Y la gente era sanada, la gente era sanada, pero aún a través de los milagros físicos que Cristo hizo, hermanos, era con el propósito de que la gente creyera en él. Amén. Era con el propósito de que la gente creyera en él, de que otros miraran el poder de Dios, para que a través de eso, hermanos, creyeran en Cristo, para que a través de eso, hermanos, se convencieran, para que a través de esos milagros la gente, hermanos, pudiera creer en Jesucristo como su Salvador. Y mucha gente creyó. No tenemos tiempo, hermanos, para leer, ¿verdad? Porque el tiempo es bien corto que tenemos aquí para la predicación, ¿verdad? Pero pudiéramos, hermanos, ir a todos los evangelios y mirar, hermanos, ahí cosa por cosa que Cristo hizo. Léalo en su casa, lea los evangelios y enumere ahí, ponga en su libreta todos los milagros que Cristo hizo, de Mateo, en Marcos, Lucas y Juan, ¿ok? Y ahí para que usted sepa, hermanos, la cantidad de milagros que Cristo hizo. En esta tarde mañana vamos a ver unos tres ejemplos nomás, ¿verdad? Por el tiempo, pero Cristo, hermanos, hizo milagros, y aún en los milagros que él hizo, el propósito, hermanos, era que la gente creyera en él. Cuando él alimentó, cuando él dio de comer, cuando él dijo, a ver cuántos peces traen, cuántos panes traen, y de eso alimentó una gran multitud y sobró mucha comida. Mucha gente de ahí creyó, de ese milagro creyeron. Cuando él sanó a diferentes personas, hermanos, gente creyó en él, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? También en lo que hemos leído, vamos a leer ahí el versículo 55, el 54, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente les conoció, ¿verdad? Ellos llegaron a una orilla, hermanos, llegaron a Genezaret, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? En cuanto llegaron a la orilla, hermanos, la gente ya estaba esperando. Mire, la gente de Cristo tenía mucha gente que le seguía, muchos seguidores. Unos eran seguidores verdaderos, otros eran falsos, pero él tenía muchos seguidores, y muchos seguidores verdaderos, ¿verdad? Ahí ya la gente, yo creo que la gente investigaba a dónde era el siguiente lugar donde Cristo iba a ir para allá, ¿verdad? Y llegaron a este lugar y ya la gente estaba esperándolos ahí. Dice ahí en el versículo 54, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente les conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer a todas partes de enfermos de lechos a donde oían que iba a estar. Sí, la gente ya sabía y decían, vamos, mira, allá hay uno que sana. Y a propósito, hermanos, Cristo sí sana. Yo a veces le he pedido, Señor, traigo este problema de salud, ¿verdad? Que ni el doctor me ha podido ayudar. Y ¿sabe qué? Me pongo a orar y de repente el Señor hace la obra. Dios sí sana, hermano. Cristo sí sana. Amén, hermanos. Alguien dijo, ¿ustedes no creen en esa? No, sí creemos, pero creemos que es Dios quien sana. Creemos que es Dios que tiene el poder. Amén, hermanos. Ahora creemos que si la iglesia se reúne y la iglesia pide a Dios y ora, yo creo que Dios puede tener misericordia. Amén, hermanos.
Pero no es que como que alguien tiene el don y tú sí, yo no, y todo eso, ¿verdad? No, creemos, hermanos, que es Dios quien puede sanar a una persona. Y creemos que Dios, hermanos, sana si es su voluntad. Amén, hermanos. En ocasiones Cristo sanó y en ocasiones Cristo no sanó. Entonces, hermanos, no es de nosotros, eso es de Dios. Eso es de Dios. Y uno tiene que aprender a confiar en la voluntad de Dios. A veces Dios sí dice que sí, a veces Dios dice que no, a veces Dios dice espérate. Amén. Amén. Hemos orado, hermanos, por peticiones a veces y Dios contesta a los años. Nosotros habíamos orado por mi papá, que, hermanos, 25 años después de que se convirtió, imagínense. 25 años orando por la salvación de mi padre. Porque él al principio hizo una profesión de fe, al principio, pero realmente él no fue salvo de verdad. Realmente sus frutos, realmente su vida no era cambiada, sus frutos no había, nos estorbaba de ahí que fuéramos, y bueno, realmente no había frutos, aunque un día supuestamente invocó y hasta se bautizó, pero realmente no había nacido de nuevo. 25 años después, hermanos, de que mi mamá estuviera orando por él, mi papá, gracias a Dios, ¿verdad?, fue salvo, ya de una edad muy avanzada, ¿verdad? Y él no pudo ser un buen discípulo del Señor, ni pudo servir tanto a Dios, pero fue salvo, y lo poquito que él, ¿verdad?, después de que fue salvo hizo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero orando 25 años por él. A veces, hermanos, la oración lleva tiempo. Amén. No se desanime, no se desaliente, no deje el camino, no se vaya, hermano, hermana, aprenda a esperar en Dios. La gente aquí venía, hermanos, y le llevaba a los enfermos a donde quiera que iban. ¿Por qué? Porque sabían que había un hombre que sí podía. Amén, hermanos. Escúcheme en esta mañana, Cristo sí puede. No importa la enfermedad que usted tenga, sea física o sea espiritual, Cristo puede hacer la obra. Y Dios puede hacer la obra. Si siempre nosotros, hermanos, venimos. Amén. Dice aquí en la Biblia que ellos venían, ¿verdad que sí? Ellos venían y traían. Ellos no esperaban a que Cristo fuera a su casa y les tocara la puerta o les llamara por teléfono o les hiciera una visita especial. Ellos sabían dónde estaba Cristo. Ellos sabían quién tenía el poder. Ellos sabían quién les podía ayudar. ¿Y saben quién era esa persona? Era el Señor Jesucristo. Jesucristo sí puede ayudarnos, hermanos. Los políticos no. Cristo sí puede, hermanos. Lo que la política, lo que el hombre no puede hacer, Cristo sí lo puede hacer. Cristo puede cambiar este país. Dios puede hacer un cambio en este país si la gente de este país buscamos a Dios. Y venían, hermanos, y traían la gente, venía la gente y traían a los que no podían venir, los traían, pero venían a Cristo, venían a Él, buscaban de Él. Qué importante es, hermanos, que la gente busque a Dios en nuestro tiempo. Hay tanta gente, hermanos, alejada de Dios en nuestro tiempo. Más y más nos estamos alejando de aquel que nos ama, de aquel que todo lo puede, de aquel que quiere hacer un cambio en nuestra vida, de aquel que quiere sanar nuestras enfermedades, nuestras dolencias, de aquel que puede cambiar, hermano, nuestra vida. Pero dice aquí que ellos venían, dice que traían de alrededor a todos, de todas partes, y los traían a Jesús para que fuesen sanados por Él. Versículo 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, en campos, ciudades, en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. ¿Por qué hacen eso, hermanos? Porque sabían que Jesucristo tenía poder. Dios tiene poder. Dios tiene poder de hacer cualquier cosa, hermanos, cambiar cualquier cosa en nuestra vida. A veces decimos, híjole, ¿cómo le voy a hacer con esto? Estoy pasando en esta situación en el matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, en mi vida personal. Tengo esos problemas, tengo adicciones, no puedo con estos problemas que traigo. Hermanos, Cristo te puede ayudar. Él tiene el poder para hacerlo. Si tú vienes a Él, usted viene a Él, Él puede hacer. Dice la Biblia que esta gente eran sanadas de su enfermedad física.
Pero no solamente ellos tenían un cuerpo físico, tenían un alma. Amén. Tenían un alma, la cual Jesucristo estaba interesado en ellos. Y le rogasen que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Dice, y todos los que le tocaban quedaban ¿qué? Quedaban sanos. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Ese es el título del mensaje en esta mañana. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Cualquier persona que venga al Señor Jesucristo puede quedar sano. Sano de su alma, sano de su corazón. Hermano, Dios creó al ser humano con la necesidad, sí es la palabra correcta, con la necesidad de Dios. Si nos vamos a la historia, hermanos, allá la primera familia que hubo allá en el huerto de Edén, Adán y Eva, para los que creemos en la Biblia, amén, hermanos. Vemos cómo ellos tenían compañerismo con Dios. Como ellos todos los días, hermanos, salían. Yo creo que salía Adán, porque fue el primero. Salía, hermanos, y yo no sé, se sentaba en una piedra y platicaba con Dios. Señor, hola, buenos días, Señor. ¿Cómo te amaneció, Dios? ¿Cómo estás? ¿Y tú, Adán, cómo estás? No, aquí mira, pues comenzando el día, ¿verdad? El lunes, comienzo de semana. Y luego el viernes, llegaba el viernes. Y ¿cómo estás, Señor? Bien. ¿Cómo estás, Adán? Contento, porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Eso es para que se despierte un poco, ¿verdad? Y tenían compañerismo. Viene la doña Eva y igual, o sea, compañerismo. Después vino el pecado. Y por causa del pecado se quebró la comunión con Dios. Amén, hermanos. Amén. Pero después de eso, Dios otra vez quiso tener comunión con el ser humano. El ser humano es criado con la necesidad de buscar a Dios. De buscar a Dios. La gente de fe, escúcheme, la gente de fe, la gente común, la gente de fe entiende la necesidad que tienen de Dios en sus vidas. Aún, hermano, cuando no le conocíamos verdaderamente, aún de niños, aún en ese tiempo, escúcheme bien, aún se nos inculcó de Dios. ¿Verdad que sí? Algunos a lo mejor de una manera que era incorrecta, pero yo recuerdo de niños que me decían, te va a castigar Dios. ¿Verdad que sí? O decían, te va a llevar el diablo. Pórtate bien, ¿verdad? Pórtate bien, niño, si no, te va a llevar el diablo. O sea, tenemos conocimiento de Dios, ¿verdad que sí? ¿O no? Lo veo como que no creen ustedes. Desde niños se nos inculcó que había un Dios. Aún de niños se nos inculcó que había un diablo. Y la Biblia dice que hay un diablo. Y él anda buscando a quien devorar. Amén. Por eso dice la Biblia que velemos y oremos para que no entremos en tentación. Amén, hermanos. Y se nos inculcó de niños fe, en cierta manera, tipo de fe. Se nos enseñó de niños que había un cielo, ¿verdad que sí? Yo le preguntaba a mi abuelita, ¿y allá arriba qué hay? Pues yo era el consentido de mi abuela, hermanos, perdón. Y me decía, allá arriba está Dios. Oh. O sea, y me decía, y si quieres ir al cielo, pórtate bien, aunque no es cierto eso. Ahora no hay que portarse mal, ¿verdad? Estoy diciendo que portarse mal sí, no, pero la salvación no es por obras, es por la gracia de Jesús. La salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para pagar por nuestros pecados, no por las buenas obras que hagamos usted y yo. Amén. Porque dice la Biblia que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, comparadas a Dios. Pero la obra de Dios es perfecta. Lo que Dios hizo es perfecto. El pago que Cristo hizo en la cruz es perfecto y no se ocupa añadirle nada más. Amén. Es suficiente. Pero de niños se nos inculcó algún tipo de fe. Entonces el ser humano, nosotros, hermanos, sabíamos que tenemos la necesidad de buscar a Dios. Una vez llegó una persona a la iglesia allá en México, cuando yo era niño, cuando estaba en México. Llegó una señora a la iglesia y yo escuché que ella estaba hablando con el pastor. Y el pastor le dijo, ¿por qué vino a la iglesia? Le dijo, es que necesito buscar a Dios. Amén.
Porque se nos ha inculcado, porque nuestra conciencia, nuestro subconsciente, sabemos, hermano, nuestro corazón sabemos que hay un Dios y tenemos la necesidad de buscar a Dios. Por eso estamos aquí esta mañana, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Sabe por qué viene esta mañana yo aquí? Porque yo quiero de Dios. Yo quiero de la presencia de Dios. Yo quiero, escúcheme en esta mañana, yo quiero ser tocado por Jesús, hermanos. Y una persona que es tocada por Jesús, ya voy a avanzar un poquito más. Una persona que es tocada por Jesús, hermano, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. Quiero darle aquí unos ejemplos porque el tiempo ya se me fue. Vaya a Marcos 7, por favor, aquí 7:33. Un ejemplo de un hombre que fue tocado por Jesús, que fue sanado por Jesús. Marcos 7:33. Cuando lo tenga, diga amén. Y tomándole aparte a la gente, metió los dedos en las ¿qué? Imagínense, hermano. Eso de, si a mí alguien me quiere poner mi dedo en mi para allá. Get away from me, ¿verdad? Estas orejas son, ¿cómo dice? Son bien importantes, son santas, ¿verdad? No toques mis orejas. Pero este sordo, este hombre que necesitaba ser sanado, a él no le importó, amén. Lo que él quería era ser sano. Y Cristo viene y hace su parte. Dice que tomando aparte, lea el versículo 31 para que entienda. Y volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón en el mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron ¿a quién? A un sordo y ¿qué? Tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, o sea que ellos querían que Cristo le tocara, ¿verdad? Para que fuera. Cuando dice que le pusiera la mano encima, no está hablando de golpearlo. Me dijo un cholo en Tijuana, ya ves, Cristo era ganguero. Porque aquí le dijeron que le pusiera la mano encima. No está hablando de tocarle, para sanarlo. Dice ahí, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Y fíjese lo que Cristo hizo. Y uno, a veces lo que Dios hace, uno dice, pero ¿por qué Dios tiene que hacerlo de esa manera? Mire, dice que Cristo, número uno, ¿qué hizo? Le metió los dedos en las orejas, ¿verdad que sí? Ahora imagínese usted que alguien le quiere meter a usted sus dedos en las orejas. Usted no lo permitiría, ¿verdad que no? No lo permitiría. Aún el doctor, pero usted no lo permitiría. Mire, Cristo usó un método que solamente Él sabía por qué. Amén. Que solamente Él sabía por qué lo hizo así. A veces nosotros no vamos a entender, hermanos, por qué Dios lo está haciendo así. Pero si nos fijamos, lo que Cristo hizo, lo hizo para sanarlo. Bueno, hay que leerlo, pues dice ahí. Y tomándole aparte la gente, metió los dedos en las orejas de él. ¿Y qué más hizo, hermano? Y escupiendo, y uno dice, ¿cómo? ¿Tocó qué? Su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Y dijo, Efata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos, ¿qué? Y se desató la ligadura de su lengua. ¿Y qué? Y hablaba bien. Antes decía mamá. Y ahora decía mamá. Amén. Y Cristo usó un método para sanar a este hombre. Para que esta persona, hermano, pudiera estar bien. Para que esta persona, su vida cambiara. Para que la vida de esta persona fuera cambiada, fuera transformada, ya fuera diferente, ya fuera libre. Le estoy dando, hermano, puros distintivos de lo que pasa cuando alguien conoce a Jesús. Amén. La vida de este hombre iba a cambiar en este día. Ya no iba a ser el mismo. Ya iba a ser un hombre diferente, un hombre nuevo, una persona nueva, una persona diferente, transformada, cambiada. Y eso es exactamente lo que Cristo hace, hermanos. Cuando alguien es por una persona, cuando esa persona es tocada por Jesús. Alguien diga amén a eso.
Cuando Cristo toca la vida de una persona, hermanos, la vida de esa persona va a ser cambiada. Ya no va a ser la misma. Cuando alguien es tocado por el Señor, va a ser la persona diferente. Ya no va a ser la misma. Hay un canto en inglés que dice: lo que antes yo hacía o yo era, ya no lo hago, ya no lo soy, porque soy diferente. De hecho, dice la Biblia en Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? He aquí todas, ¿qué? Este hombre fue tocado por Jesús y su vida cambió. Oh, cuando una vida es cambiada, cuando una vida, es tocada por Jesús, esa vida va a cambiar. Esa vida se va a transformar. Ese hogar, ese matrimonio, esa persona, esa mujer, ese hombre, ese joven, ya no va a ser lo mismo. Aunque un joven esté aprisionado, hermano, por los vicios, cuando ese hombre, ese joven viene al Señor Jesús y permite que Jesús lo toque, esa persona va a ser diferente. Ese joven va a ser diferente. Por eso usted y yo somos diferentes ahora. Somos comparados con lo que antes éramos. Amén. Y gracias a Dios que un día el Señor vino y nos tocó a nosotros. Gracias que un día el Señor trató con nuestra enfermedad espiritual que teníamos del pecado, ¿verdad que sí? Y Él nos tocó, hermanos, y desde que Él nos tocó somos diferentes. Me gusta el canto que dice, y ojalá y lo canten alguien ya anímese. El que dice: me ha tocado. Yo no sé cantar, sé predicar, no cantar. Desde que encontré al Maestro, ¿se acuerdan? Es un canto antiguo, ya ni se lo saben. Pero el coro dice: me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, Él viene por mí, ¿sí? Me ha tocado Cristo el Señor. Oh, hermano, cuando Cristo viene y toca la vida de alguien, la vida cambia. La vida cambia. Es diferente. Aquí fue tocado por el Señor. Y luego el 36, fíjese lo que dice: y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más los divulgaba. Eran chismosos estos. Hey, nomás no digas nada. Y luego dice la persona: no, yo, mi boca es un, ¿cómo dicen? No, es otra cosa. Es una tumba. Y a los 3 minutos ya se lo están diciendo. En Facebook, ¿verdad? Bueno, Cristo le dijo: miren, váyanse, no digan a nadie. Pero parece que le dijo lo contrario. Es que ¿sabe qué, hermano? Cuando alguien ha recibido algo, cuando alguien ha sido cambiado, no puede quedarse callado. Si no ven la Biblia, cada vez que Cristo sanó a alguien y le dijo: vete y no lo digas a nadie, Iván y lo decía. Es que no se puede callar algo que hemos recibido. Amén. No podemos callar algo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios nos bendice, hermanos, ¿y qué? Allá andamos, hermanos, gracias. Hasta damos una acción de gracias en la iglesia. Hermanos, quiero dar gracias a Dios porque Dios me bendijo esta semana. O Dios me dio esto, o Dios me sanó, o Dios hizo esto. Porque no puede uno callar lo que Cristo ha hecho. Amén, hermanos. Yo no los culpo a ellos, más bien digo: wow, qué tremendo. Cristo ya sabía que ellos iban a ir a decirlo. Cristo ya sabía, Él sabe todo. Amén. Y luego dice el 37: y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hermano, lo que Dios hace, lo hace bien. Y escuche, todo lo que Dios hace, Dios lo hace bien. Aunque a veces no entendamos el método como Dios lo está haciendo, este método que usó de picarle las orejas y escupirle, hermano, y luego la lengua, uno diría: ¿qué? Pero hermanos, a veces no vamos a entender cómo Dios hace las cosas. Pero al final del día, al final de todo, al final de la historia, cuando ya vemos los resultados y vemos lo que Dios hizo, decimos: Dios tenía razón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es lo que dice aquí, que Dios lo hace todo bien. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hermano, Dios hace todo bien. Nosotros sí nos equivocamos de vez en cuando. Y de vez en cuando no acertamos. Pero Dios acerta bien todo el tiempo.
Y Dios hace bien todas las cosas. Amén, hermanos. Y dice aquí, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír. ¿Y a los mudos qué? Es que cuando Dios toca la vida de una persona, hermanos, la vida cambia. Cuando Dios nos tocó a nosotros, hermanos, nuestra vida cambió. Escúcheme, y aunque nos llegásemos a alejar de Dios, Dios no cambia. Y aunque nos llegásemos a alejar de Dios, porque sí puede pasar, Dios sigue siendo el mismo. Y si aunque nos llegásemos a alejar de Dios, si un día queremos volver a Dios, ahí está Dios para nosotros, hermano. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo era hijo. Lo repito, el hijo pródigo era hijo. Y se alejó de Dios. Un día podemos llegar a ser nosotros también hijos pródigos, hermanos. Si nos alejamos del Padre. Si dejamos la casa del Padre. Amén. Y el hijo pródigo, usted conoce la historia, no tengo tiempo, hermanos, pero lo voy a mencionar un poquito. Se fue y andando allá se dio cuenta, sabía en su corazón que no estaba bien. Se acordaba, allá en la casa de mi padre. Y se empezó a acordar de todo. Cuando realizó que estaba mal. Cuando realizó que había tomado una decisión incorrecta. Cuando realizó también que la solución a lo que él estaba pasando era volver a su padre. Volver a Dios, amén. Y cuando él viene, el Padre lo acepta, ¿verdad que sí? El Padre lo acepta y lo restaura. Si usted ha caído, restáurese. Si usted anda lejos de Dios, acérquese a Dios. Si usted anda mal, busque al Señor. Corríjase, busque a Dios. Todos fallamos, todos podemos caer, todos cometemos errores, todos hacemos malas decisiones a veces, hermanos. Pero escúcheme bien, busque a Dios, vuelva a Dios. Lo mejor está en la casa de Dios, amén. Cuando una vida es tocada por el Señor Jesucristo, hermanos, la vida cambia. Le voy a dar otro ejemplo, Marcos 8:22, ahí estamos cerquitas. Marcos 8:22. Marcos 8:22. Vino luego a Betsaida y le trajeron ¿a quién? A un ciego. Y le rogaron que ¿qué? Wow. Y le rogaron que le ¿qué? Que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si ¿qué? Si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Mira, primero no veía nada, ¿verdad? Primero no veía nada, era ciego, amén. Amén. Después, hermanos, aquí entra la primera cirugía, amén. La primera cirugía. Y luego ahora el Señor, a ver señor, a ver ciego, ¿qué ves? ¿Me ves? ¿Qué ves? Dice pues más o menos, así como ahorita lo veo ustedes más o menos. Más o menos dice, pues como veo, dijo, como sí veo, pero como que veo que los hombres son árboles. No sé qué tanto contacto traía de los lentes de él, ¿verdad? No sé, pero pues si usted ve como árbol, vaya al oculista para que le den la prescripción correcta, ¿verdad? Pero él dijo, mira, yo veo como, sí veo, pero veo así como los hombres como árboles, ¿verdad? Y bueno, ahí fue la primera cirugía y sigamos leyendo. Dice, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Bueno, ahí ya tenía, ahí ya más o menos un poco de vista. Luego le puso otra vez la segunda cirugía, amén. Amén. Porque la primera no es completa, la segunda más mejor. Y puso luego otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. ¿Y fue qué? Restablecido. Ajá. Y luego, ¿qué más dice? ¿Y qué más? Y vio. Y vio de lejos. ¿Y qué? Ya cuando ves de lejos y ves claramente, está sanado. Pero si no, ve que te cambien otra vez los lentes. Y Cristo vino y por etapas le sanó, vamos a decirlo así. Pero ya Cristo vino, hermanos, le tocó y dice
¿verdad? Dice, luego puso las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Es que cuando Dios, hermano, te pone las manos encima, cuando Él te toca, Él te va a cambiar. Ya no vas a ser el ciego. Antes éramos ciegos, ¿verdad que sí? Ahora podemos ver, amén. ¿Pero por qué podemos ver? Porque Cristo nos tocó. Porque Él hizo la obra en nosotros. Y ya igualmente como el sordo, ahora el ciego, su vida iba a ser diferente. Su vida iba a ser transformada, cambiada, porque recibió la vista, porque alguien lo hizo ver, porque fue Él, hermanos, porque fue Él tocado por alguien. Cuando alguien es tocado por Jesús, su vida va a cambiar. Cuando alguien es tocado por Jesús, es cambiado por Jesús, es transformado por Jesús, su vida va a ser diferente. Su vida va a ser diferente. Nosotros somos un ejemplo de eso. Vaya a otro ejemplo, Mateo, el último ejemplo, Mateo 8:3, por favor. Mateo 8:3. Mateo capítulo 8, versículo 3. Y ya estoy por terminar el mensaje de esta mañana. Mateo 8:3. Vamos a leer el versículo 1, Mateo 8:1, por favor. Cuando lo tenga puede decir amén. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía, ¿qué, hermanos? Le dije en la introducción, en el ministerio de Cristo hubo mucha gente que le siguió. Amén. Mire, cuando lleguemos al cielo, hermanos, cuando estemos con el Señor, nos vamos a maravillar de cuánta gente fue salva durante el ministerio de Cristo. Nosotros nomás pensamos en los apóstoles, ¿verdad que sí? Y en aquellos que la Biblia nos relata como ejemplos, Zaqueo y la mujer samaritana, los discípulos. Pero escúchenme en esta mañana, hay miles y miles de gente que no están escritos aquí, que ni siquiera se habló de ellos, que creyeron en Jesús. Yo creo que Cristo tuvo el ministerio más grande del mundo, de toda la era. No fueron los apóstoles, no fue Pedro que cuando predicó 5,000 fueron salvos. No fue los apóstoles, no fueron los grandes predicadores del siglo. No creo ni actualmente los que tienen las iglesias más grandes son los. No, Cristo tuvo el ministerio más grande. Lo que pasa es que no se escribió. Lo que pasa es que no tenemos una cifra. Pero hermanos, durante el ministerio de Cristo mucha gente le seguía. Mucha gente sí creyó de corazón, mucha gente no creyó de corazón, pero mucha gente sí creyó de corazón. No sabemos cuánta gente, pero creemos que fueron muchísima gente. Dice aquí, y cuando descendió Jesús del monte, le seguía ¿qué? Mucha gente. Mucha gente. Ahí nos dice la necesidad, hermanos, la necesidad de que la gente, hermano, siga a Jesús. He estado predicando los últimos domingos en las tardes de ser discípulos de Cristo, ¿verdad que sí? Amén. Después de que uno cree en Jesús, uno tiene que convertirse en discípulo de Jesús. Yo creo en Jesús y ahora me hago discípulo de Jesús. Dios quiere que seamos discípulos de Jesús. Mucha gente le seguía. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Wow. Qué humilde fue este hombre, ¿verdad que sí? Amén. O sea, él no vino exigiendo a Cristo: Señor, me tienes que sanar. Oh Señor, tú tienes que hacerlo. Hermano, Dios no tiene que hacer nada si Él no quiere. Amén. Pero lo que Él lo hace de corazón y lo hace de amor, con amor. Amén, hermanos. Pero este hombre, hermano, muy humildemente, con una actitud humilde, se presenta ante aquel que sí lo puede, ante aquel que sabe todo. Y con una actitud humilde se presenta a él y le dice: Señor. Le dijo por su nombre, ¿verdad que sí? Y aquí hay mucho que aprender. Aquí hay que aprender, hermanos, ¿verdad? Que este hombre pues entendía quién era el Señor, entendía el poder que él tenía. Porque él le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y luego le dice: Señor. Él sabía los atributos y nombres de Dios. Amén. Al decirle Señor, él estaba entendiendo que él todo podía, que él tenía todo poder. Él estaba diciendo que él entendía que él era el Señor, que él era Dios.
Entonces tenemos que entender todo esto, hermanos. Porque este hombre antes de ser sano entendió quién era Dios. Por eso la Biblia dice que si confesaras con tu boca que Jesús es ¿quién? Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. La gente tiene que entender. Pero este hombre tenía la actitud, entendía quién era el Señor, entendía sus atributos, entendía de quién venía el poder, entendía que Él era Dios, hermanos. Y Él le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, ¿quedará Dios, hermanos, limpiar a una persona? Claro que sí. ¿Quedará Dios perdonar a una persona? Claro que sí. ¿Quedará Dios perdonarle los pecados a una persona? Claro que sí. Para eso Él vino. Amén. ¿Quedará Dios hacer un milagro en la vida de una persona? Claro que sí. Para eso Él vino. Pero Él le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y con la autoridad y poder que Cristo tenía, dice el versículo 6, Jesús extendió, ¿qué, hermanos? La mano, ¿y qué hizo? Le tocó. Wow. Diciendo: quiero ser limpio. ¿Usted cree que Dios no iba a querer que él fuera limpio? Cristo, claro que sí. Cristo ve la actitud de este hombre y entiende. A Cristo ve que él entiende y reconocía quién era él. Y cuando Cristo ve eso, hermanos, y Cristo le dijo: claro que sí, yo quiero que tú seas limpio. Hermano, Dios sí quiere ayudarnos. Dios sí quiere que la gente sea limpia. Dios sí quiere que la gente sea bendecida. Claro que sí, mis hermanos. Dios sí quiere eso para el mundo. Y Dios quiere eso para nosotros. Dios quiere bendecir también a su pueblo. Claro que sí. Y Cristo dijo: quiero. Y luego le dijo: sé limpio. Oh, hermanos, cuando Dios ya da la palabra, ya se hace. Y dijo Dios: fue la luz. ¿Y qué? Y fue la luz. No se fue la luz. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué? Perdón. Fue la luz. Wow. Aquel, en otro ejemplo que no vamos a ver, le dijo: Señor, el hijo de mi siervo está enfermo. Le dijo: solamente di la palabra, ¿verdad que sí? Y él va a sanar. Y en el momento que Cristo dijo, y aquel, cuando llegó ya estaba sano. Ese, cuando Dios dice algo, hermanos, así se va a hacer. Dice ahí: y al instante su lepra desapareció. Ese, cuando Dios toca algo, lo repito, cuando Dios toca algo, cuando Dios está envuelto en algo, las cosas cambian, hermanos. Cuando Dios está envuelto en tu vida, cuando Dios está envuelto en mi vida, cuando Dios está envuelto en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, hermano, Dios va a obrar, las cosas van a obrar. Pero cuando nosotros sacamos a Dios, cuando Dios no está ahí en nosotros, entonces no esperemos, hermanos, ver el cambio o ver la diferencia. Todo sucede, todo pasa cuando Dios está ahí. Cuando Cristo toca, cuando Cristo viene, cuando Cristo transforma, cuando Cristo hace, cuando Cristo cambia. Y cuando eso pasa, entonces vemos, hermano, el poder de Dios. Y vemos las consecuencias, vemos los resultados que viene cuando Dios toca a una persona. Qué bendición es ver a un nuevo creyente en Cristo, que recién son salvos y quieren todo, hermanos. Te quieren bautizar, quieren los estudios del discipulado, los demás ya no los quieren. Amén. Nadie dijo amén ahí. Quieren la oración, quieren ir al campamento, quieren esto, ¿Por qué? Lo que pasa, hermano, es que cuando recién uno es tocado por el Señor, hermano, ahí está la presencia de Dios. Amén. Ahí está la esencia de Dios, ahí está la presencia de Dios. Y cuando alguien es tocado por el Señor, cuando la vida de una persona es tocada por Jesús, esa persona anhela. La persona dice: quiero más. Hay un canto que dice: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Eso me enseñó un amigo pente que tengo. Hermanos, cuando la presencia de Dios toca la vida de una persona, no es la misma. No es la misma. Sigamos leyendo, ya terminamos aquí. Dice
El 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. Otra vez. Sino que ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino él. Bueno, ya es otra historia. Pero aquí lo primero que le dice es: vaya, dice, ve y no lo digas a nadie. Ve y no lo digas a nadie. Y porque Dios sabe, hermanos, Dios sabe nuestro corazón, que cuando Dios hace algo, nosotros no lo podemos cambiar. No lo podemos, guardar. Uno tiene que decir lo que uno ha escuchado, lo que uno ha aprendido, lo que uno ha conocido. Dijo aquel allá en el libro de los Hechos, y termino. Dijo: porque no podemos parar de decir lo que hemos visto y oído. Amén, hermanos. Cuando Dios toca la vida de una persona, la vida de esa persona ya no es la misma. Te pregunto en esta mañana: ¿has sido tú tocado por Jesús? Si tú dices: yo estoy aquí, pero todavía, la verdad, todavía no he conocido a Jesucristo en esta mañana, y yo quiero ser tocado por Él. Yo quiero que mi vida cambie, yo quiero ser diferente. Y si tú has sido tocado por Jesús ya, hermano, no olvides lo que Él ha hecho en tu vida. No alcancé a dar la historia de los leprosos, hermanos, de los 10 leprosos, que se fueron y uno solamente volvió, ¿verdad? No tuve chance de leer eso. Pero si tú ya eres alguien que ha sido tocado por Cristo, no te olvides el día que Él te tocó. Y no pares de hablar de Él. No pares de servirle. No pares de hacer la diferencia en tu vida. Vamos a orar en esta mañana, pedirle a Dios que bendiga la invitación. Vamos a orar.